Bueno, ya estamos en vivo. Esto es La Derecha Ataca Pensamiento Crítico en Tiempos Neolíticos una vez más. Hoy con otro invitado muy especial, ya lo voy a pasar a presentar. El tema de hoy es guerra psicológica e ingeniería social. Bueno, toda política artificial requiere previamente, en general, de una ingeniería social. Con política artificial yo me refiero a la pretensión de imponer postulados minoritarios y antinaturales, es decir, no espontáneos, sino postulados creados y dirigidos con fines crematísticos e ideológicos que no obedecen en realidad al bien común ni al sentir mayoritario del pueblo. Bueno, y para imponer estas ciertas políticas, especialmente si se hace de modo abrupto en sociedades presuntamente democráticas, hay que convencer a la gente, más bien hay que influir solapadamente en el pensamiento de la gente, sin importar lo que se omita o lo que se mienta. Bueno, esta tarea de adoctrinamiento solapado se dedica básicamente a la psicología o ingeniería social. Esta es una cuestión harto evidente, por ejemplo, en temáticas como las del aborto o la ideología de género, donde a pesar de ser contrario totalmente a la ciencia y a la evidencia empírica, fíjense que se va sembrando una apología mediante los más media y hasta papers supuestamente científicos, donde se oculta lo sustancial y se enaltece lo secundario o se inventan cuestiones. Bueno, y este adoctrinamiento de entidades multinacionales es ahora adoptado, como sabemos, por los propios estados nacionales. Y bueno, hoy para hablar sobre esta cuestión lo tenemos al magíster Lucas Carena, que es un amigo. Él escribió, entre otros libros, uno que está dedicado específicamente a esta cuestión, un trabajo muy meduloso que se llama La guerra invisible, acción psicológica y revolución cultural, que escribe conjuntamente, lo escribió con el doctor Pablo Dávoli, y este libro, a modo anecdótico lo cuento, yo estuve en Frankfurt hace aproximadamente 2 años, y bueno, aprovechando, tuve una parada de 2 días ahí, bueno, me dirigí a la escuela de Frankfurt. Y bueno, entonces yo fui, me dirigí, hablé con la persona a cargo de la escuela de Frankfurt, por supuesto que esa persona no sabía mi orientación ideológica, y yo le llevé 3 libros, digamos, con el pretexto de que eran libros que iban a contribuir a la teoría crítica frankfurtiana y iba a combatir a los verdaderos enemigos del progreso. Y llevé 3 libros. Uno fue el libro negro de la nueva izquierda, de Laje y de Márquez. Otro fue el libro negro del INADI, o La policía del pensamiento, un libro que yo escribí hace unos años. Y el otro libro era casualmente este, La guerra invisible, acción psicológica y revolución cultural. Así que esos libros están hoy en la escuela de Frankfurt. Esta gente, por supuesto, ni debe saber lo que tiene ahí. Pero bueno, de a poquito vamos sembrando ponemos un caballito de Troya para combatir al progresismo. Y bueno, esos libros deberían seguir ahí. Pero Lucas, te agradezco mucho, más allá de esta anécdota, que tengo la foto, creo que te la envié, Lucas, con la persona a cargo. Está la persona con una sonrisa, la persona a cargo en ese momento de la Escuela de Frankfurt, con una sonrisa con el libro La guerra invisible y los otros 2 libros. Bueno, por supuesto que no sabía lo que tenía entre sus manos. Pero Lucas, muchas gracias por estar acá en el programa. ¿Cómo andás? Gracias a vos, Cristian, por la invitación, por esta iniciativa. La verdad que antes de largar el vivo, yo te felicitaba porque hayas tomado esta iniciativa de tener el canal. Es muy importante, hay voces que no pueden faltar en las redes, por lo menos en las redes multimediáticas. Y una de esas es la tuya, que tenés varios libros escritos y demás. Así que yo celebro la iniciativa, esto de la derecha ataca. Me ha gustado mucho, he visto mucho del material que has producido y que has compartido. Y bueno, me alegra en esta oportunidad estar acá compartiendo con vos un momento en tu canal de YouTube, que es un poco también la continuación de otra tertulia que tuvimos en el mío, el canal del Gibelino. Así que vamos rotando por distintos canales y nos vamos devolviendo la invitación de alguna manera. Así que gracias por invitarme. Gracias a vos, Lucas. Sabés que justo recién me acordaba que ¿te acuerdas que dimos unas charlas, creo que fue en AMTAC, en Entre Ríos, creo que fue, ¿te acordás? Que ustedes presentaron con Pablo. En Paraná fue, exacto. Sí, y justamente que habían abordado esta cuestión, ¿verdad? Creo que había sido este libro. Entonces, Lucas es todo un especialista en lo que es guerra psicológica, en lo que es ingeniería social, etcétera. Bueno, y por supuesto, y su vinculación con la revolución cultural. Lucas,
no sé si en pocas palabras se puede definir para la persona que recién entra o recién se está, digamos, consustanciando con este tipo de cuestiones, ¿qué vendría a ser la ingeniería social o qué implica la guerra psicológica? ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bueno, obviamente que todas esas expresiones, ingeniería social, guerra psicológica, guerra invisible, como decidimos con el doctor Pablo Dávoli titular el libro, son todas figuraciones. O sea, una ingeniería, la palabra ingeniería y social son una especie de oxímoron si uno los mira así ligeramente. Es decir, ¿puede haber una guerra que sea invisible? Bueno, efectivamente sí, pero las palabras utilizadas para referirnos a este tipo de batalla en el plano de la cultura, insisto, tienen oropeles figurativos. Sun Tzu, en el arte de la guerra, fue el primero en decir, a referirse al tema, que la mejor guerra que uno puede dar es aquella en la que uno le hace creer al enemigo que no está en guerra, porque si no está en guerra no se puede defender. Entonces, guerra ideológica, batalla cultural, guerra invisible, ingeniería social, son formas distintas, más o menos distintas de referirse a lo mismo. Generar mecanismos de condicionamiento en el psiquismo humano con determinados artilugios y estratagemas que pueden modificar no solo la forma de pensar, de sentir, sino también de comportarse, que pueden calar incluso nuestros comportamientos. Si yo cambio o condiciono la forma de pensar de un individuo o de un conjunto en el marco de una comunidad o de una sociedad, puedo generar a mediano y largo plazo incluso cambios en la cultura. Y eso es lo que nosotros vimos con Pablo en su momento, yo enseñando psicología social en la universidad, habiendo hecho una maestría en comunicación estratégica. Pablo había cursado también un posgrado en inteligencia estratégica en La Plata, y vimos una ausencia, un vacío de bibliografía sobre el tema, y fue que nos dimos un poco a la tarea de, bueno, de escribir un libro que se dedique exclusivamente a calar profundo cuáles son esas estrategias de ingeniería social, ¿no? Y de, bueno, revolución cultural. Por eso así titulamos el libro. Y además, porque hay un pensador italiano, ya que hablaste de la Escuela de Frankfurt, Antonio Gramsci, que habló de la guerra cultural. De hecho, él utilizaba la expresión las casamatas de la cultura. Vos viste que las casamatas eran bóvedas, como cual fortalezas, con pequeñas ventanas en la guerra de trincheras, que generalmente tenían torretas donde se cargaba artillería. Por supuesto, muy ilustrativos en la Segunda Guerra Mundial el desembarco de Normandía, ¿viste? Por el Canal de la Mancha, en Omaha, ¿no? En la isla Omaha, todo lo que eran las casamatas está muy, digamos, muy claro lo que son. Y derribar las casamatas de la cultura y reemplazarlas por nuevas casamatas era el proyecto de Gramsci de generar una revolución marxista en el ámbito de lo cultural. Así que bueno, un poco eso es la explicación, es modificar las condiciones, así como un mago puede hacer un truco de magia y engañar la percepción humana, ¿viste? Cuando dicen la mano es más rápida que el ojo, bueno, es un René Lavant, ¿no? Que te mostraba las cartas con una sola mano y hacía varios movimientos y vos no sabías lo que hacía. No se puede hacer más lento. Bueno, efectivamente, la ingeniería social es, digamos, hacer trucos, por decirlo metafóricamente, pero no solamente a nivel de la percepción, sino a nivel de la psiquis. Instalar ideas, modificar ideas, borrar otras, cambiar el sentido de las cosas. Y para ello hay un montón de estrategias, desde la falsificación histórica, desde la construcción de falsos consensos, de estrategias de infiltración. ¿Por qué Cristian Rodrigo Iturralde se dedicó gran parte de su obra a hacer revisionismo histórico? Y porque
algo que te inquietaba, algo que te molestaba, algo que te hacía ruido en cómo te habían contado la historia, cómo te habían tergiversado la historia. Bueno, la falsificación histórica es una de tantas, porque son muchas, de las armas de lo que es la guerra psicológica. Claro, Para muy resumir. interesante. Claro. Pues te hago una pregunta. ¿Vos, Lucas, incluso has estudiado publicidad? ¿Es posible o no? Bueno, cuando yo hice mi maestría en comunicación estratégica, tuve Sí. varios profesores que eran especialistas en publicidad y yo en psicología social enseño la obra de Robert Cialdini sobre percepción, sobre la teoría de la persuasión y cuáles son los Claro, principios psicosociales de la persuasión, que se utilizan en publicidad. O sea, la publicidad se basa claro, en el principio de escasez, principio de legitimación social, es decir, principio de tercero excluido. Así, hay una serie de principios que vienen de la lógica, pero que se aplican también a la forma del pensar humano, de los que se vale la publicidad para meterte una idea, ¿no? Y para que a vos se te antoje comprar o consumir el producto o el servicio que te está ofreciendo. Están muy claro. emparentadas. Yo no estudié específicamente Sí, publicidad, si bien hay materias en mi carrera que lo desarrollan, marketing y publicidad estaban dentro de los programas sí. de mi carrera. No soy publicista de profesión, pero para la maestría sí tuve formación en la materia. Claro, te preguntaba porque yo no sé si tal vez en los inicios estas estrategias de persuasión hayan sido utilizados casi exclusivamente con fines comerciales, es decir, la publicidad más común que conocemos, y yo me preguntaba en qué momento, o si es que existe un momento preciso o más o menos aproximado, de cuándo estas estrategias, antes utilizadas para publicidad, para vender productos, fue, digamos, aplicada ya, digamos, con intenciones ideológicas. Eh, no sé si tal vez se haya empezado con publicidad y después se fue al ámbito ideológico, o tal vez sea difícil saber cuándo empieza uno o la otra. Mirá, yo creo que es anterior. Ya el siglo XIX tiene antecedentes, el desarrollo de la psicología como ciencia y de la psicología social y de la psicología de las masas. Imagínate con Le Bon, 1895, Psicología de las Masas, ya se hablaba de ingeniería social o de la posibilidad del condicionamiento de las masas. Y obviamente que el descubrimiento, el desarrollo y proliferación de los medios de comunicación, de los medios masivos de comunicación, Claro, potencian el interés por las estrategias bueno, guerra psicológica que van de la mano del desarrollo de la psicología social como ciencia. Pero en realidad es anterior, de hecho, ya las guerras convencionales, a ver, ¿hasta qué punto un yoroi, una armadura samurái, por darte un ejemplo, cuyo mempo, que era una mascarilla al que se le añadía bigote con pelo de animal, colmillos, para aterrorizar al oponente, no es guerra psicológica? ¿Hasta qué punto un Stuka bajando en picada, ¿no? Y ametrallando bueno, a soldados de infantería? ¿Sabías que los Stuka tenían como una especie de bocina cuya función, esa bocina, antes de disparar, lo que hacía era generar terror, atemorizar, apabullar al enemigo? ¿Hasta qué punto la bocina de un Stuka bajando en picada, insisto, y ametrallando a soldados de infantería, no es guerra psicológica también? Es decir, esos elementos también forman parte de la guerra que es claro, psicológica, la estrategia del engaño, ¿no? O los claro. aliados construyendo tanques de guerra de mampostería, de maqueta. Bueno, sí, forman estrategias de disuasión, de distracción. Hay guerra psicológica. Pero Claro. la guerra psicológica, como la entendemos, obviamente que es la que nace propiamente dicha con los medios de comunicación. Claro. Nosotros en el Sí. libro tomamos, sí, perdón. No, perdóname, Lucas, no, justo venía pensando con el tema de los medios de comunicación. Vos hablabas de Gramsci, la escuela de Frankfurt.
que a partir de los años 30, ya con Horkheimer en el poder, empiezan a prestar atención justamente a lo que es la industria cultural, ¿verdad? Y al poder, bueno, esto vos lo conocés bien, yo no sé si hicieron un programa ustedes con Pablo con respecto a esto. Fíjate el proyecto Radio del año 1937, que se hace por encargo del comité, creo que Comité Judío Internacional, la Fundación Rockefeller y la Universidad de Princeton, donde se le encarga a Adorno, por ejemplo, estudiar los efectos que la radio tenía en ese momento en las personas, cómo podía condicionar su pensamiento ante nuevas circunstancias. Bueno, fíjate cómo se empieza a estudiar, bueno, las conclusiones de ese estudio directamente, bueno, son clarísimas y dice que condiciona claramente, digamos, los efectos de la radio en las personas, pero ellos agregan además en ese estudio, dice que se potencian los efectos de persuasión sobre la gente en el cine, ¿verdad? Entonces vemos que, claro, los medios masivos de comunicación, la radio en ese momento y después lo que va a ser Hollywood, creo que son, tal vez, no sé si coincidirás, pero yo creo que Hollywood básicamente es el principal órgano de adoctrinamiento y de ingeniería social hasta la fecha. Yo no creo que haya algo más potente que eso, porque muchas veces lo hacen de modo solapado, no sé. Sí, sí, estoy de acuerdo, coincido. Es la usina de control de pensamiento más grande, más importante que hoy tiene el mundialismo, para estupidizar y para plebeyar la conciencia de aquellos a quienes oprime. No tengas dudas. Sí, el proyecto radio, en el año 1938, la transmisión de la Guerra de los Mundos, por claro, Wells, que era la famosa novela ufológica de H.G. Wells, generó efectos que abrieron una ventana de oportunidad para investigar el efecto de los medios de comunicación, en este caso la radio, que era obviamente la dramatización de una novela, de una ficción, y se aclaró en varios momentos de la transmisión que se trataba de una ficción. Pero como se relataban los hechos y se hablaba de una invasión en la costa este, ¿no?, de Estados Unidos, muchos neoyorquinos creían que la Alemania nacional socialista había desembarcado en Nueva York, porque no distinguían de qué se trataba esta amenaza, que no eran los extraterrestres, sino que se había desatado de la Segunda Guerra Mundial, que en ese momento estaba en ciernes. De hecho se desata en septiembre del 39, estaba como la cosa muy tensa y mucha gente salió, horrorizada a las calles porque creían que se terminaba el mundo, ¿no? Y esto abrió ventanas de oportunidad. Y ya que mencionaste Adorno, vos sabés que hay algo muy interesante, porque la deuda más grande de la Escuela de Frankfurt y el que abre un poco este camino es Antonio Gramsci. Nosotros citamos mucho un libro del año 2004, editado por Gladius, del padre Alfredo Sanz, que se llama Antonio Gramsci y la Revolución Cultural, justamente. Lo citamos varias... Sí, un pionero aparte en hacer esa crítica deconstructiva de la figura de Gramsci, que en las universidades te lo muestran como un adalid de la emancipación, ¿no? La izquierda, en general, dice Sainz, y el marxismo en particular, hereda del espíritu liberal burgués dos cosas, muchas cosas hereda, pero principalmente dos cosas. Primero, la idea de libertad como categoría negativa, la idea de libertad como emancipación. Emancipación, el profesor Antonio Caponetto habla de que la idea de emancipación es muy de Immanuel Kant, del inmanentismo kantiano, ¿no? Y esto ya, tanto el marxismo como el liberalismo lo comparten. La idea de la vocación de ruptura con el orden establecido, el criticismo del modernismo, en la izquierda marxista lo hereda de su progenitor, que es el liberalismo burgués. Y lo segundo que hereda el marxismo es una radical subestimación de la religión y la trascendencia, que se habían reducido, ya había con 3 siglos entre el Renacimiento, la Ilustración y el siglo XIX, sobre todo el positivismo, una terrible subestimación a la religión en su aspecto ordenador de la sociedad. Es decir, llamaban mera superchería. El marxismo clásico había leído a Feuerbach, a Bruno Bauer, y habían dicho, bueno, la religión es el opio de los pueblos,
esta pavada de la magia y animismo, decía Freud, y en ese sentido había como una gran subestimación, y esto va a ser así hasta Antonio Gramsci, porque la mayoría de los popes del marxismo, Cristian, provenían de familias de clases acomodadas, eran generalmente judeo-alemanes, askenazis, que tenían total desconocimiento de la iglesia histórica y la subestimaban por un gran prejuicio hacia lo religioso que tenían. Ellos eran ateos, digamos, eran intelectuales y ateos, y subestimaban el poder ordenador. Gramsci lo consideraba, decía que el espíritu de trascendencia y la misión de la iglesia, imagínate el italiano, de familia humilde, sardo, ¿viste? Era de Cerdeña, una islita también de un lugar periférico de Italia, viste que las islas mediterráneas se las repartieron, Córcega, Francia, Cerdeña, Italia, Mallorca, Menorca, España, viste, él estaba en una islita y miraba como italiano, de familias católicas venía él, miraba la iglesia de una perspectiva totalmente distinta. Y él decía que la religión había funcionado durante 2000 años como el punto de fuga de las leyes de la perspectiva. ¿Viste cuando nos enseñaban en la secundaria las leyes de la perspectiva? Que el punto de fuga lo teníamos que hacer un punto en el medio y teníamos que todas las líneas orientarlas a ese punto. El punto de fuga no formaba parte en sí mismo del retrato pictórico, pero orientaba todo lo demás, ordenaba todos los elementos para darle una perspectiva clara a las cosas. Y Gramsci, inteligente, astuto, el pensador sardo, entendía que en su jerarquía la iglesia había logrado una combinación perfecta entre un corpus doctrinal monolítico, es decir, con una coherencia interna muy acabada, pero a su vez de una manera polifacética, es decir, había abordado aspectos de la música, de la filosofía, de la teología, las artes liberales en la escolástica. Entonces Gramsci, es decir, veía ese poder de la iglesia como ejemplar y no subestima lo religioso, si bien obviamente él no creía en la religión, digamos, consideraba a la religión un enemigo todavía más de temer que la propia burguesía capitalista. De hecho, él ve todas las conversiones de principios de siglo, Cristian. Jacques Maritain y Raisa Umansov, su esposa, de la mano de Léon Blois en 1906. Gilbert Chesterton, Kate Gilbert Chesterton, que tantas cosas buenas nos ha dado a partir de su conversión en 1922. Edith Stein, también en el mismo año, se convirtió al catolicismo, y otros de sus discípulos, como Edmund Husserl, Manuel García Morente, Israel Soler, nuestro estimadísimo Eugenio Soli, que llegó a ser gran rabino de Roma entre 1940 y 1943. Gramsci veía el poder de la conversión a partir de los elementos no materiales que había abrazado el marxismo clásico. Viste que el marxismo clásico sobreestimaba exactamente, sobreestimaba las bases materiales. Ellos creían que la historia del hombre era la historia de la lucha de clases, de ricos y pobres, de amos y esclavos, de siervos de la gleba y señores feudales, de burgueses y proletarios. Y esas bases materiales erigían todo el edificio de lo ideológico, de lo jurídico, del modus vivendi de la sociedad que se montaba sobre esas bases materiales. De hecho, está esa famosa frase, Cristian, de Marx, criticando a Hegel, invirtiendo su dialéctica, Mensch ist ist, el hombre es lo que come, como si fuéramos pura materia, pura carne, somos lo que comemos. Esto que además es un juego de palabras en alemán, porque el verbo ist es la conjugación en tercera persona del verbo sein, del verbo ser, el hombre es, Mensch ist, ist, que es la conjugación del verbo essen, que significa comer. De ahí vienen las ollas Essen de gastronomía, ¿no? El hombre es lo que come. Es decir, no hay nada más allá de nuestra naturaleza material. Somos carne y hueso. Y la panza vacía es lo que va a condicionar nuestra forma de ver. Nuestra panza llena nos va a querer conservar nuestro statu quo y nuestro lugar de privilegio.
Entonces, Gramsci va a ser el primero en golpear fuertemente esa relación de subordinación entre la estructura material y la superestructura ideológica. Va a golpear fuertemente incluso mucho antes de Louis Althusser, ¿no? Desde el estructuralismo, podríamos decir. O sea, perdón, sí. O sea que Sí. para Gramsci no es como para Marx, digamos, la cultura no es un mero reflejo de los factores de producción, sino que la cultura tiene una autonomía propia, ¿verdad? Exactamente, entre estructura y superestructura hay una relación dialéctica, hay una reciprocidad, se condicionan mutuamente. En esa época, vos fíjate que la gran contestación a Marx la enarbola Max Weber en esa famosa obra, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, diciéndole, mirá, el capitalismo no es un modelo de acumulación que nace así por obra del azar, es el reflejo de una idiosincrasia protestante, sobre todo la calvinista, de que la acumulación en vida nos va a permitir la salvación predestinada, ¿no?, que el creador ha pergeñado para nosotros. Así que el que le iba bien en lo material probablemente era una señal de que se iba a salvar, mientras que los desdichados, los marginales, era señal de que se iban a condenar. Esa idea protestante condiciona las bases de acumulación y de ahorro del ascetismo puritano que está presente en el capitalismo. De hecho, perdón, Lucas, es la teoría de la predestinación, ¿verdad? Exactamente, es decir, la madre de Max Weber era calvinista y él entendió mucho cómo era la idiosincrasia protestante calvinista y decía que la base sobre la que se sustenta el capitalismo, palabra esta que es propiamente de Marx, los capitalistas no llamaban capitalismo al capitalismo, en realidad el que la populariza es el libro El Capital Moderno de Werner Sombart, también. Mira. Un gran religioso que adhería a esta idea de Weber, un gran sociólogo y economista, Werner Sombart, que fueron los primeros en hablar de capitalismo como modelo de acumulación, pero que los dos creían que era reflejo sustancial de un modo de percibir y de percibirse en determinado momento de la modernidad. No habría capitalismo sin modernidad, no habría capitalismo sin reforma protestante, no habría capitalismo sin revoluciones burguesas. Entonces, en Gramsci esto cala profundo y él dice, no, la superestructura no es una cosa que va a venir como por añadidura si nosotros forzamos los cambios materiales. Hay que penetrar en la cultura, hay que inmiscuirse, hay que infiltrarse en la cultura y cambiar ciertos elementos del sentir, del percibir social, para hacer a las ideas del marxismo amigables, digeribles para la sociedad. Ahí tenemos ya guerra cultural. Obviamente que los medios de comunicación y sus discípulos en la Escuela de Frankfurt lo que van a hacer es tratar de introducir esas ideas de manera, insisto, sigilosa y a través de lo que es la guerra invisible. ¿Por qué guerra invisible? Porque se tratan de modificar. Por ejemplo, ellos no se enfrentaron a la religión de manera directa como la Unión Soviética, que hubo no sé cuántas quemas de iglesia y cuántos fusilamientos de sacerdotes en los primeros 2 años de la Revolución del Octubre Rojo. Ellos invirtieron, por ejemplo, Ernst Bloch, por darte un ejemplo, enarboló una inmanentización de las virtudes teologales. Y hablaba, por ejemplo, de que había que tener fe, pero no en Dios, sino en el hombre. Había que tener esperanza, pero la esperanza tenía que ser fruto del progreso humano. Había que tener caridad, pero referida a la lucha de clases. Es decir, tomaban las virtudes teologales, pero las invertían y reemplazaban su trascendencia por la inmanencia. Inmanencia significa adherido a, digamos, que se resuelven y se agotan en este mundo, claro, en este mundo material. Por eso digo, ya con ese maquiavelismo con el que Gramsci inaugura la revolución cultural, es que la Escuela de Frankfurt y el derrotero de los intelectuales que trabajaron en pro de la masificación social intentaron establecer las bases ideológicas del marxismo. Ahí tenés la construcción de falsos consensos, la falsificación histórica que ya nombramos, Hal Becker, ¿no?
Luni-Wolfe, las teorías de estos autores, los experimentos de Solomon Asch de condicionamiento social, de Stanley Milgram, Fred Emery, Eric Trist, idearon todas las bases para lo que son los condicionamientos sociales. Tenés la famosa... Sí. Perdón. Podríamos decir de algún modo que lo de Gramsci es una respuesta al por qué la revolución bolchevique del 17 no se había replicado como esperaban o vaticinaban el socialismo científico del marxismo en las regiones, digamos, capitalistas por antonomasia, en las regiones industrializadas. De modo que es una estrategia para poder penetrar en Occidente, ¿verdad? Porque hemos visto que se da la revolución bolchevique y no se replica. Yo siempre digo que fue una victoria pírrica. ¿Por qué? Porque en realidad esa victoria que ellos logran mediante la fuerza y traicionando sus propios ideales, porque el campesinado pasa a estar en peores condiciones que antes, en definitiva, digamos, queda manifiesto frente al mundo en que, digamos, justamente no pudo dar lo prometido esa revolución del 17 y vimos que, por ejemplo, la condición del trabajador se agravó y un sinfín de cuestiones más. Entonces, evidentemente, y aparte, siempre digo lo mismo, porque estamos hablando de si es un capitalismo, el capitalismo en el que escribe Marx no es el mismo capitalismo del año 1917. Digamos, un capitalismo ya más avanzado, donde incluso ya se va asimilando el trabajador al sistema capitalista, ya existe seguro social, existe jubilación, un montón de otras cuestiones. En cambio, cuando escribe Marx, ese capitalismo era mucho más obsoleto y mucho más injusto, de modo que era, yo creo que hasta fueron anacrónicos en ese sentido y no estudiaron el fenómeno del capitalismo cómo estaba en ese momento y por eso, bueno, justamente no pudieron encontrar con el trabajador que estaba bastante cómodo en las regiones occidentales y es por eso que me parece a mí que tanto Gramsci como la Escuela de Frankfurt intentan encontrar en la cultura un caballo de Troya, digamos, un modo de penetración, ¿verdad? Para ir cambiando un poco la mentalidad. Sí, efectivamente. Mirá, estoy muy de acuerdo con lo que decís. Efectivamente, la revolución de la Unión de República Socialista Soviética, que además se consolida recién en el año 1922, y al poco tiempo, a los 2 años, en el 24, muere Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, generó un montón de problemas en una sociedad. Primero, se llevó la toma por asalto del poder, como lo describía Lenin, se hizo contra una monarquía, o sea, un poder totalmente centralizado, que no era el que estaba presente en la Italia de Gramsci. Gramsci, desde la época de Maquiavelo, tenía un poder muy dividido en principados. Entonces ya la lectura que hace Gramsci es que la revolución bolchevique se centraba en direccionar la fuerza física contra un poder centralizado. Entonces, derrocando al zar, se podía establecer un régimen completamente distinto desde arriba. Fue una revolución absolutamente articulada desde arriba. No solamente porque fue contra una monarquía, sino también porque fue financiada desde arriba, a través de la banca Kuhn-Loeb y la Nie Banken de Estocolmo, ¿no? Amén de que se especula que la misma obra, El Capital de Marx, recibió fondos de la familia Rothschild. Por lo menos así figuraba en la biblioteca del Museo Británico. Pero, digamos, la articulación desde arriba se hizo sobre la base de un proletariado prácticamente inexistente, porque claro, en Rusia lo que predominaba era un gran campesinado con extensas cantidades de tierra, absolutamente, digamos, desprovistas de una industria como la que imaginaba Marx, que iba a dar cuenta de las bases necesarias para la revolución marxista. Obviamente que Marx miraba a la gran cuna de la revolución industrial, que era Inglaterra, cuando escribía sus obras. Pero amén de eso, en la medida en que la experiencia soviética se quería aplicar en Europa, primero en Europa del Este, no te olvides que en el 18 se llevó adelante la revolución húngara, en el 19 claro. También en Alemania hubo un intento también de revolución marxista. Claro, Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht con los llamados espartaquistas, que se llamaban así por Espartaco, el famoso gladiador que en el año 72 AC llevó adelante una revolución de esclavos contra el Imperio Romano.
y fracasaron, esos intentos fracasaron. Entonces Gramsci hace dos lecturas. Primero, la importancia de la superestructura y las condiciones ideológicas y culturales al momento de hacer la revolución. Y además hace una lectura de Marx, volviendo a lo que Marx escribe en la contribución, en el prefacio a la contribución de la crítica de la economía política, que dice que en determinado momento de la historia, o sea, determinadas condiciones históricas, llevan a profundizarse las relaciones antagónicas entre las clases y esa profundización de las relaciones de antagonismo iban a dar como lugar a la última gran revolución humana, superadora de las anteriores revoluciones, la revolución burguesa y las reformas protestantes, que iban a llevar adelante ese estado de plenitud que va a ser, bueno, el comunismo, si se quiere, claro. Que de plenitud obviamente no como ideal, como utopía, por empezar es mala, pero en su realización también es deplorable, en su colectivismo total, en su insectificación del ser humano es deplorable, pero él atendía a que tenían que estar dadas ciertas condiciones históricas, que no podías venir un grupo y decir, bueno, vamos a implantar la revolución. Lo que había que hacer era profundizar esos antagonismos, esas rispideces, había que incrementar las relaciones de, insisto, de tensionalidad que se daba entre las clases hegemónicas, en las clases predominantes. Entonces, él hacía esta lectura, obviamente autocrítica, hace Gramsci, y ve que en los medios, en el incipiente desarrollo de los medios masivos de comunicación, estaba la clave como para reeducar. Él decía incluso que había que instalar una moral marxista en la sociedad, como lo habían hecho los cristianos en la época de Constantino. Es decir, donde el mundo ya tenía una moral cristiana incorporada antes del edicto de Milán. Es decir, una moral ya incrustada en la piel social mucho antes de que se dejara de perseguir, como en las épocas, por ejemplo, de Diocleciano, a los cristianos. Entonces, Gramsci es muy inteligente, muy astuto a la hora de pensar cuáles son las fallas y dónde debe corregir y afinar la puntería del marxismo. Y la guerra psicológica implica toda esta playa de técnicas de corto, mediano y largo plazo para instaurar, insisto, como amigables, para generar el beneplácito social a las ideas revolucionarias. Hay un montón de cuestiones, ¿no?, para revisar, pero efectivamente, como vos decís, los fracasos anteriores, la cantidad de muertes, el genocidio que implicó, basta leer Bajo el signo de Escorpión, de Yuri Lema, no sé, el archipiélago Gulag, de Solzhenitsyn, es decir, cantidad de obras que muestran las monstruosidades, el libro negro del comunismo, de autores varios, la cantidad de atrocidades que cometió la Unión Soviética como vos decís, con una victoria pírrica, es decir, con resultados que no eran replicables y que además generaron más cuestionamientos que bendiciones para el comunismo como movimiento. Eso es muy importante destacarlo, ¿no? Totalmente. ¿Sabes, Lucas? Sí, completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Sabes que mientras venías hablando, justo, bueno, cada tanto ojeo un poco los comentarios, y muy interesante esto, seguro vos lo conocés bien, Patria al Hombro, él estaba mencionando la Sociedad Fabiana, que creo que es la del matrimonio Weber, que sí, creo que es de fin del siglo XIX, y ellos, me parece, si no me equivoco, lo tengo que revisar, que ellos planteaban ya que podía, digamos, irse pergeneando, implantando esta concepción materialista incluso a través de la democracia, ¿no? O sea, hacer la revolución a través de regímenes democráticos, bueno, lo cual también, por supuesto, que tanto Gramsci como la Escuela de Frankfurt contemplaron. Pero la Sociedad Fabiana, que es anterior, digamos, también está con este tipo de ideas. Bueno, un día sería interesante hablar de la Sociedad Fabiana. Seguramente vos has hecho un programa sobre esto con Pablo, no estoy seguro. Efectivamente, la Sociedad Fabiana, como vos bien decís del matrimonio Weber, formaba parte del brazo ideológico del Partido Laborista Inglés, y era esta Sociedad Fabiana inglesa la que, junto con el Instituto Tavistock, ¿no?, en el condado de Sussex, en Inglaterra, amén de la Fundación Rockefeller, la Sociedad Fabiana y el Instituto Tavistock son los que financian
la creación en 1923 del Instituto de Investigación Social, a donde vos fuiste a entregarle el libro nuevo, el libro negro de la nueva izquierda, el libro negro del INADI y la guerra invisible. Ese instituto se crea con apoyo de la sociedad fabiana para generar esas condiciones del marxismo buenista, del marxismo de buenos modales, de ese socialismo, de esa socialdemocracia que obviamente se impone con la República de Weimar en Alemania. La República de Weimar tiene esas connotaciones fabianas del fabianismo que generan este marxismo de buenos modales y estas estrategias de largo plazo. ¿Por qué? Porque eran conscientes de que se había generado una asociación entre comunismo y regímenes despóticos, porque así había la experiencia soviética, así lo había demostrado. Entonces, ellos tenían que demostrar que el marxismo no era incompatible con la democracia. Al contrario, que podías tener legisladores socialistas, que había que generar las condiciones y los basamentos para una ideología que en su estado óptimo y puro, por lo menos como así la había pensado Carlos Marx, implicaba un estado último, digamos, de realización, que era la dictadura del proletariado. Con estos términos, dictadura del proletariado. Entonces, estos términos medios, obviamente que formaban parte de esa reinvención y esa necesidad de ayornarse a la idiosincrasia europea, sobre todo de la Europa septentrional, que no estaba preparada para recibir, por lo menos de buen modo, las ideas del marxismo clásico. Eso sin lugar a dudas, ¿no? ¿Sabés que no sabía, Lucas Lavín? Perdóname. Con lo que mucho tiempo después, ¿no? Joseph Overton, que era vicepresidente de lo que era el Instituto de Política Pública Mackinac, describió como la ventana de Overton. Viste que la ventana de Overton implicaba la idea de que cuando una idea no es bien recibida, requiere una serie de pasos, es decir, una idea es impensable para una sociedad. Entonces lo que hay que hacer es no imponerla, hay que convertirla en una idea radical, o sea, pasar de lo impensable a lo radical. ¿Qué quiere decir? Que hay un grupo radicalizado que defiende esta idea o este conjunto de ideas que está radicalizado, pero ya se le da existencia, incluso a costa de que esa minoría sea criminalizada, sea objetada, sea sindicada como lesiva para la sociedad. Ahora, después a ese grupo radical hay que convertirlo en aceptable. Pasamos de lo impensable a lo radical. Ya no es más impensable, es radical. Y lo radical tenemos que convertirlo en algo aceptable. Es decir, es una idea que la sociedad no comparte, pero hay que darle lugar a la minoría abortista o la minoría veganista o la minoría de lo que sea que haya que imponer. Hay que ser tolerante y abierto para reconocerle la identidad suficiente y decir que es una idea aceptable. Es decir, no la comparto, pero acepto la diferencia, como uno acepta una diferencia religiosa, por ejemplo. ¿No? Claro. Y una vez que llegamos al estadio de lo aceptable, tenemos que pasar al estado de lo sensato. Es decir, lo aceptable, por el solo hecho de ser aceptable, tiene que tener algún grado de sensatez, si no, no podría ser aceptable. Para una vez que se consuma una idea como aceptable, aunque no compartida por la mayoría, por la mayoritaria, tratar de convertirla en popular. Entonces pasaste de lo impensable a lo radical, de lo radical a lo aceptable, de lo aceptable a lo sensato y de lo sensato a lo popular. Se le dan los oropeles de popularidad, tiene que ver con las bases, hay que incorporarlo como se incorpora el lunfardo en un idioma, hay que darle cabida porque es una manifestación espontánea de la sociedad, y acá viene el paso que lo convierte en política. Y una vez que está convertido en política y que hay una ley que legisla en favor de esa idea que alguna vez fue inaceptable, digo, no siempre, insisto, puede ser que la mujer vote, hoy algo perfectamente, para mí, necesario, pero alguna vez fue impensable. ¿Fue alguna vez impensable que la mujer vote? Sí, claro, por supuesto, está bien que ahora sí. Ahora, como estrategia de ingeniería, una vez que se consuma en política, suponete el aborto que ya está legalizado,
lo que va a tratar de hacer es que aquellos que se oponen al aborto, convertirlo solamente en una mera popularidad. Y empieza el camino inverso. Es como la ventana que se abrió de Overton y ahora se vuelve a cerrar. Entonces ahora aquellos que se oponen al aborto son meramente un decir popular. Ya no están del lado de la legalidad, están del lado de una mayoría popular. A eso hay que convertirlo en una mera idea sensata, aunque no compartida, para luego transformarla en radical, es decir, algo abrazado por una minoría intolerante, y por último convertir a aquellos que son pro vida en quienes abrazan una idea inaceptable. Es decir, el mismo proceso inverso con aquellos que estaban en contra en su momento del aborto, que, por dar un ejemplo, era la idea mayoritaria o la idiosincrasia mayoritaria de una... Bueno, esto mismo el marxismo, a través de todas sus reversiones, a través de la nueva izquierda, a través de la New Left, a partir de Marcuse, es lo que se va a tratar de hacer. Meter las ideas del marxismo cultural, primero como radicales, aceptables, radicales sensatas, luego populares, y después aquellos que se oponen, convertirlos en inaceptables por igual proceso inverso. Eso es la ventana de Overton. En el fondo, la ingeniería social funciona como una gran ventana de Overton con distintas estrategias. Interesantísimo, ¿no? Completamente de acuerdo. Y le veo una vinculación total a esto. Siempre lo menciono porque justamente tiene que ver completamente con todas estas cuestiones relacionadas al marxismo cultural. La personalidad autoritaria de Teodoro Adorno es lo que está pasando ahora. Justamente, ¿qué es lo que se intenta hacer? De un modo pseudocientífico, criminalizar o sea, el sector o el núcleo de la gente que adhiera a ciertos valores, al valor, al amor a la patria, el amor a la religión, a ciertos valores conservadores. Bueno, entonces justamente la persona que adhiere hoy a ese tipo de valores sería una especie de potencial fascista, de autoritario, etcétera. Y eso es lo que planteaba ya Adorno de los años 50, y después, unos años después, Marcuse saca La tolerancia represiva, donde él abiertamente dice que hay cierto tipo de opiniones que no hay que tolerar, no solo no hay que tolerarlas, sino que hay que perseguirlas abiertamente y castigarlas coercitivamente, como sucede hoy en día. De modo que hoy, tanto vos como yo, no sé, defendemos el matrimonio entre el hombre y la mujer o ciertas cuestiones que nos parecen de orden natural, bueno, podemos tener consecuencias legales. O sea, sabemos que estar en contra o disentir con el pensamiento único puede acarrear todo tipo de consecuencias, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo está la vinculación de todo esto. Lo de la ventana de Overton me pareció extraordinario, como lo explicaste, pero fíjate cómo están vinculados todos estos sujetos ligados a la nueva izquierda o al marxismo cultural, etcétera. Pero una cuestión más de lo que venías diciendo antes, yo venía pensando en, vos habías mencionado la Fundación Rockefeller, me parece que asociada de algún modo o apoyando, financiando a la Sociedad Fabiana. Yo no sé si la Fundación Rockefeller probablemente sea una de las principales usinas de pensamiento, pues yo me acuerdo que en el prefacio, en la nota de autor que hace Marcuse para dos de sus libros, el Eros y Civilización, y, ¿cuál es el otro? Eros y Civilización y y el hombre unidimensional, él agradece en la nota de autor a la Fundación Rockefeller que financia. Entonces, fíjate cómo la Fundación Rockefeller está detrás de todas estas usinas de pensamiento que quieren, digamos, romper, ¿no? Destruir el orden occidental cristiano. Sí, sí, nosotros en el libro La Guerra Invisible le dedicamos un capítulo a este trabajo del año 1950 de Teodoro Adorno, que en realidad es un apellido que él adopta de su madre, que era una bailarina corso-genovesa, porque el de apellido era Wiesengrund, que entró desde muy joven a la escuela de Frankfurt, traído por Friedrich Krakauer. Krakauer tenía la capacidad de reclutar a jóvenes intelectuales de izquierda, muy talentosos desde el punto de vista intelectual, eso es innegable, y él era uno de los más jovencitos que entró, formando parte de las primeras generaciones de frankfurtianos y que escribió aquella obra tan emblemática, tan icónica, que es la dialéctica del iluminismo junto a Max Horkheimer. Adorno, en ese ensayo de 1950 que llama La personalidad autoritaria, busca hacer un poco esto que vos re bien digamos, supiste resumir.
la idea de hablar de lo autoritario ya no como algo plausible de ser contenido en un régimen estamentario o en una forma de organización social, sino como un rasgo psicológico, un rasgo de la personalidad. Es decir, lo autoritario es algo susceptible de ser adjudicado a la personalidad de una persona. Hay personas que tienen rasgos autoritarios y hay personas que tienen rasgos abiertos, tolerantes, llamémosle flexibles. Y él trata de indagar sobre lo que es un rasgo autoritario, sobre todo haciendo un trabajo para rastrear los orígenes del antisemitismo, y él llega a la conclusión de que los rasgos autoritarios están vinculados con una visión trascendente, aquellos que tienen una visión trascendente del mundo, aquellos que guían su vida por valores perennes y universales, es decir, aquellos que creen en valores sólidos y estables para fijarse, y por supuesto aquellos que tienen como un apego por lo religioso y por la vida, por la familia, es decir, como célula inamovible de la sociedad. Y para lo que propone exactamente, digamos, es una triple condición, es decir, el rasgo autoritario es algo susceptible de ser punido, es decir, le quería adjudicar un castigo en tanto que consideraba que el rasgo de la personalidad autoritaria era digno de ser tenido como criminal, algo que algo que era digno de ser reeducado, es decir, a la personalidad autoritaria le daba un sesgo de ignorancia, es decir, la persona que cree en Dios o la persona que se rige por valores perennes, en todo caso es un troglodita, un dinosaurio, como se dice ahora, y además es una persona ignorante y bruta, es lo que él pensaba, ¿no? Porque, por esto de subestimar el pensamiento mágico, la superchería religiosa, pero además lo adjudicaba como un rasgo psicológico susceptible de ser curado, no solo reeducado y castigado, sino también curado, con lo cual le daba condimentos y aditamentos dignos de una locura. Es decir, era una enfermedad patológica del psiquismo, es una enfermedad mental. Tener espíritu de trascendencia para este muchacho, por así decirlo, era ser un enfermo mental. Regirse o ordenar tu vida por ese punto de fuga, por ese ordenamiento jerárquico que te puede dar una creencia religiosa, era hacer esas tres cosas: un loco, un tonto y un criminal. Para esos tres ya estaban dadas las soluciones. Esa ingeniería, obviamente, que está muy retratada con lo que vos bien decís que establece Marcuse. Es decir, ¿se puede ser tolerante con el intolerante? No. Bueno, ahí tenés el INADI. ¿Se puede ser abierto con aquellos que tienen un pensamiento cerrado? No. Entonces te crean odio. ¿Me entendés, Cristian, cómo funciona? Y con eso se arrogan la legitimidad y tienen el monopolio, ¿no? El monopolio de la jurisdicción del odio, de determinar qué es discurso de odio y qué no lo es. Esto nace con los frankfurtianos. Obviamente que la Fundación Rockefeller ha sido la verdadera usina y promotora de todo este tipo de disparates, porque aparte son todas ideas pseudocientíficas y anticientíficas. A este tipo de ideas les cabe lo mismo que las ideas anticientíficas de la ideología de género, que las estupideces vociferadas por las feministas de género desde Simone de Beauvoir a Judith Butler, en ese orden. Es decir, son ideas absolutamente, o sea, contaminadas de ideologismo barato, pero con las características y los oropeles de intelectualidad, academicismo y cientificidad. La única forma de oponerse a este tipo de opresión encubierta, bajo el manto de liberación y de emancipación, es desenmascarando justamente las operaciones de ingeniería social que revisten, ¿no? O que trasvisten. Y eso es un poco lo que hacemos con el libro, eso es lo que haces vos cuando haces revisionismo histórico, eso es lo que hace un Laje, un Márquez cuando escriben el libro negro de la nueva izquierda, desenmascarar, sacando a la luz, corriendo el velo de cuáles son los artilugios y estratagemas
de esta mentira organizada, ¿no? Como decía Hannah Arendt, es una mentira organizada. Es la hegemonía, el trabajo de hegemonía y de contrahegemonía que ya está presente en Gramsci. Bueno, nosotros tenemos que dar una batalla contrahegemónica. Nosotros somos los autoritarios y nosotros estamos del lado del poder. Recorrer una biblioteca a ver cuántos ejemplares del libro de las leyendas negras, del libro de la Inquisición, un tribunal de misericordia, o cuántos libros de la conspiración de Medea encontrás en una librería. No, en la Feria del Libro vas a encontrar todos los libros de Judith Butler, del primero al último. Como si fuera, ¿no? El género en disputa se transforma en la Biblia de la ciencia sociológica. O sea que ellos han cooptado, Lucas. Sí. ¿Cómo? Perdón. Se ha llegado a un punto de que han cooptado absolutamente todo, porque pasaron de una situación marginal, del prohibido prohibir, siempre digo al prohibido disentir, como vos dijiste, a través de esta estrategia implementada utilizando ¿cómo se llamaba? Lo de Obregón, el sistema de Obregón. ¿Obregón era? La ventana de Overton. Eso, perdón, la ventana de Overton. La ventana de Overton. Y hoy, bueno, básicamente han logrado cooptar absolutamente todo, como vos decís, que no puedes encontrar ningún tipo de material alternativo en cualquier librería que uno vaya. Y a mí me parece, Lucas, no sé si vos coincidís o no, que básicamente nuestra herramienta de difusión para dar batalla es Internet, porque no tenemos acceso a los medios masivos de comunicación. Las academias están cerradas justamente para personas que piensen como nosotros, automáticamente. De modo que creo que Internet, en este sentido, es digamos, nuestra herramienta principal, no más allá de los libros que la gente lee cada vez menos. No sé vos cómo ves el tema este. Sí, efectivamente. Mira, prohibido prohibir y la imaginación al poder eran eslogans propios del Mayo francés, ¿no? Cuyo ideólogo, sabemos, era Herbert Marcuse. Y efectivamente eso es lo que han logrado. Bajo el discurso del prohibido prohibir, prohíben lo que se les canta. Y la imaginación al poder también es bastante pertinente porque el material bibliográfico que generan, sobre el que se sustentan, justamente es mera imaginería. Imaginería con poder, porque de ciencia y de rigor tienen muy poco. Entonces, claro que es una ventana de Overton a gran escala, porque han generado una plataforma hegemónica absolutamente radicalizada y enquistada en los medios de comunicación y en el aparato de poder. No tengas dudas. Cuando eso cala incluso a la neolengua, el lenguaje inclusivo y un largo etcétera de barrabasadas, bueno, te das cuenta que estamos en el momento más orwelliano de nuestra historia. Quien controla el pasado controla el presente, y el que controla el presente controlará el futuro, ¿no? Condicionará el futuro. Esto es la teoría que Eric Arthur Blair disfraza de novela distópica en su famoso 1984. Es lo más parecido. Por eso vos pusiste Policía del Pensamiento cuando te referiste a Linadi, tomando la obra de Orwell. Efectivamente, Cristian, esto es una lucha. Con respecto a Internet, efectivamente se les ha transformado en un dolor, en una piedra en el zapato Internet. Por eso hoy lo que nos queda es Internet cada vez menos, y por eso se está aplicando la censura de manera desembosada e indiscriminada contra los medios alternativos, llamémosle Internet, precisamente porque la gente no está consumiendo la estupidización sistemática, que además fue el programa de entretenimiento fue un trabajo de ingeniería social de probeta que se llevó adelante en Estados Unidos entre 1948 y 1972. El primer programa de estupidización de la clase media norteamericana se llevó adelante a través de la cadena CBS de Frank Stanton. Frank Stanton era miembro de la comisión RAND, de la corporación RAND, de las Fuerzas Armadas Norteamericanas,
con financiación también de la Fundación Rockefeller, y se financiaba este programa, insisto, entre el año 48 más o menos y mediados de la década del 70, que era el programa de Ed Sullivan, The Ed Sullivan Show, que era el programa que dio a conocer, por ejemplo, por primera vez en Estados Unidos a los 4 de Liverpool, del flequillo loco, la Beatlemanía, desde el cual se generó la Beatlemanía en el año 63, más o menos. Y era por donde pasaban todos los artistas, donde había concursos, juegos, se presentaba gente del mundo del espectáculo, donde se creó esto que hoy llamamos farándula, la farandulización, porque los medios de comunicación, digamos, cuando empezaron como herramienta, tenían fines netamente políticos y bélicos. Es decir, estaban al servicio, las primeras transmisiones eran discursos presidenciales de los grandes líderes mundiales, se transmitían como si fueran cadenas nacionales a nivel, una escala planetaria. Pero después se transformó a la televisión como un producto de entretenimiento. También predominaba mucho el género documental, ¿no? Qué sé yo, la Alemania nacionalsocialista, el triunfo de la voluntad, por ejemplo, tratar de mostrar las bases ideológicas de un movimiento revolucionario. El cine también, porque el cine soviético tenía un contenido ideológico. Eisenstein, Kuleshov, eran todos artistas soviéticos que inventaron la narrativa cinematográfica del montaje, pero el acorazado Potemkin, las temáticas sobre las que se basaban estaban cargadas de una ideología mucho más explícita. En Estados Unidos se empezó a generar esto de aborregar a través del entretenimiento para estupidizar a la sociedad, y los medios de comunicación hoy están perdiendo mucha audiencia a través de que la gente encuentra en las redes sociales programas como el tuyo o como el mío, y lo digo con toda humildad, digo, el solo hecho de hablar de temas que no se tratan a este nivel en los grandes medios de comunicación, y tenés entretenimiento, programa de cocina, la trastienda del programa de entretenimiento y el chimentaje del programa de cocina, y fulano problemas de alcoba. Bueno, la gente no es tan tonta como el sistema cree que es, y empieza a volcarse por otros medios de comunicación con las represalias que el sistema tiene que articular, porque, como diríamos en criollo, se le escapa la perdiz. Es decir, las miradas están dirigiéndose a otra parte. Entonces ahí viene la censura, se cierran los grifos, nos sacan monetización, financiamiento y demás, como para que no, bueno, para desanimar, para desalentar la producción de contenidos alternativos que no son los contenidos editorializados de los grandes medios de comunicación, que son empresas, todas estas absolutamente concentradas por 6 grandes monopolios, un oligopolio de 6 grandes majors mundiales. Sí, habría que ver hasta cuánto dura justamente esta, digamos, razonable o libertad que hay en Internet, porque vos viste que ya las nuevas políticas de YouTube y de otras redes sociales, ya básicamente, bueno, a mí me han bajado, a mucha gente que conozco le han bajado programas por contenido, bueno, supuestamente por lo que ellos entienden como crimen de odio, etcétera. No sé cuántos nos queda realmente para poder hacer este tipo de programas, pero lo que sí veo, que hay una reacción natural de la gente, como bien decías vos, la gente un poco se está cansando, porque yo creo que especialmente las juventudes tienen, digamos, una especie de predisposición natural hacia la rebeldía, pero ellos se dan cuenta justamente que la rebeldía hoy es defender los valores de la trascendencia, el amor a la patria, ciertos valores conservadores. O sea, hoy los conservadores en realidad son los progresistas, los marxistas. Hoy somos nosotros, si querés, los rebeldes, los revolucionarios, los que queremos romper con el status quo, los disruptivos, si querés. Entonces yo creo que por eso mucha gente se está volcando, como bien vos decís, a los medios alternativos de Internet. Bueno, esperemos que esto no siga durando un tiempo más. Si no será YouTube, me imagino que va a salir otro sitio alternativo. Y tengo una pregunta, Lucas. ¿Qué sugerís vos? Porque mucha gente me pregunta siempre, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Vos hablabas de que en principio
hay que desenmascarar al enemigo, decir quién es, quiénes son, cómo operan. ¿Tenés algún otro consejo, la gente que recién empieza, los jóvenes que recién arrancan, cómo combatir estas mentiras y el progresismo en general? Bueno, agradezco la pregunta porque es muy pertinente. Sí, efectivamente, ellos están del lado de la conservación, de la reacción, porque están del lado de la hegemonía. La hegemonía está con ellos, tienen que defender el statu quo que nosotros estamos dinamitando. Por eso nosotros hoy somos los subversivos, estamos del lado de la insurrección, eso está claro. Ahora, para tener pensamiento verdaderamente crítico, además de estar informados, es muy importante estar formados. Entonces, mi primera recomendación es lo que siempre digo, kilómetros de lectura. No importa qué lectura, digamos, importa qué lectura, pero yo empezaría desde los clásicos, volvería de la Ilíada, la Odisea, a la Teogonía de Hesíodo, a las lecturas homéricas y empezaría de ahí a los clásicos de Grecia y Roma. Hay que tener mucha cultura general, hay que formarse bien, tener bases sólidas formativas, porque eso genera impermeabilidad a las distorsiones que se hacen de manera perpetua, permanente, siniestra, cuando hay bases endebles. Mi opinión primero es tener una buena formación, hay que armar una buena biblioteca. Y acá convoco a todos aquellos que son tenidos en mayor o menor grado como referentes de estos temas para hay que armar una biblioteca y proteger, porque así como se están eliminando programas de los canales alternativos, también se está generando una gran hoguera de libros, un gran índice de libros que cada vez es más difícil conseguir, ¿no? En Argentina en una época tuvimos a la librería Huemul, hoy hay editores independientes, y bueno, ¿cuántas veces ha sido confiscada, ¿no? En Barcelona, la librería Europa de Pedro Varela, es decir, a mí me parece muy importante, Cristian, que aunque sea una biblioteca digital, todos los que hemos recibido y hemos tenido la gracia de haber recibido alguna lectura que nos despertó, aunque no sean todos libros necesariamente coincidentes entre sí, me parece que tenemos que armar una gran biblioteca conjunta, es una idea que estoy proponiendo a varios referentes, y armarlo en una base nube difícilmente violentable, para que todo el mundo tenga acceso a esa bibliografía y se forme a través de esos documentos. Yo tengo muchos documentos para aportar, seguramente vos tendrás, amén de los libros que vos escribís, que nosotros desde nuestro humilde espacio también escribimos, buscar una buena base de bibliografía para preservarla primero y para darla a conocer. Las ideas se abren camino. Nosotros no creemos en la libertad como una categoría negativa, como el libre progresismo. Nos nos emancipamos de aquel otro que me oprime. Nosotros creemos en la libertad como libertad en la verdad. Es decir, nosotros nos hace libres la verdad y el encontrarnos con la verdad. Es decir, la abolición de la esclavitud se logra en la medida que el hombre colisiona con la verdad de aquellos a quienes se estaba esclavizando. También se trataba de seres humanos, digamos, sujetos de derecho, plenos de derecho. Y en la medida en que la libertad se abre camino, en la medida que la verdad se abre camino, en la medida que la verdad se impone, es cuando se consigue la libertad. Creemos en la libertad en un sentido mucho más completo, que es un estado de plenitud producto de un desarrollo. Es decir, el hombre libre es un hombre que se libera a partir de desarrollarse, de desplegarse en la verdad. Y la posibilidad de generar una buena biblioteca de pensamiento alternativo, de revisionismo histórico,
de contrahegemonía, es decir, me refiero a todos los libros que tratan la batalla cultural, puede llegar a ser un primer gran paso para generar una nueva hueste de jóvenes, guerreros metafísicos me refiero, que puedan dar el día de mañana la batalla que hoy algunos han comenzado. Me parece excelente. ¿Sabes qué me hacías acordar, Lucas? Somos de algún modo los nuevos monjes benedictinos, ¿no? Del siglo VI o VII, que salvaban de algún modo las lecturas del mundo antiguo de las hordas de los bárbaros. Bueno, hoy tenemos los bárbaros en pleno siglo XXI y como monjes benedictinos tenemos que, como decís vos, atesorar y hacer accesible a todos este tipo de lecturas que son imprescindibles y bueno, y que lamentablemente están siendo censuradas, ¿no? Cuando no criminalizadas. Me parece una excelente idea, Lucas. Bueno, vos armar en lo que yo pueda aportar me parece excelente y acá todos los comentarios veo que les parece a todo el mundo una excelente idea. Porque sabés qué bueno que cuánta gente te escribe a vos o me escribe a mí, che, ¿dónde puedo encontrar este libro, el otro? Y que todos podamos dar un mismo sitio. Entonces, mira, acá en este sitio vas a encontrar absolutamente todo de distintas temáticas, bien organizado. Bueno, capaz entre todos en un esfuerzo mancomunado podemos hacer esto que me parece una idea excelente, Lucas. Me parece excelente, excelente. Hay que hacerlo. Bueno, creo que es un buen comienzo, puede ser un buen comienzo, pero también es necesario que haya voluntad de no estar tan prendido de los dispositivos móviles y dedicarle tiempo a la lectura, ¿no? Esto es una búsqueda proactiva, no se puede esperar solamente convertirnos en barra brava o hinchada de tal o cual referente, que me gusta cómo habla, o que me gusta cómo rivaliza, o cómo debate. No alcanza con eso. Creo que todos tienen que ser agentes transmisores de la verdad, que como tal se abre camino por sí sola, pero bueno, hay que ayudarla, hay que acompañarla. Y insisto, creo que es un buen comienzo esto de la biblioteca. Falta mucho más, falta comprometerse en política, falta comprometerse en dar el buen combate, diríamos, en todo plano, en todo sentido, por la vía que sea. Ojo, yo sé que cuando hablo de involucrarse en política, muchos dicen, bueno, pero ¿qué implica claudicar a la perversión democrática? Bueno, alguno podrá pensar que no es el camino, perfecto, que proponga otro, también puedo seguirlo. Yo siempre le digo al que digo, bueno, si vos mañana te convertís en un líder revolucionario carismático, y yo te sigo, no le tengo miedo a eso. Pero creo que el involucramiento tiene que ser, digo, con pundonor y con proactividad. A veces lo que pasa con Internet, si bien estos medios han generado mucho y hemos dado muchas batallas, le hemos torcido el brazo, por así decirlo, al sistema muchas veces, a veces lo que nos genera es que nos convertimos en neoburgueses de sofá. Nos convertimos hacemos ciberpolítica y nos convertimos en eruditos de Wikipedia. Es decir, nos convertimos todos en profesores ciruela de Google. Y en realidad tenemos que tener una formación mucho más sólida, más comprometida, insisto, mucho más proactiva. Sabes que comparto plenamente con vos, cuando vos hablabas de, bueno, que no solo hay que estar informado, hay que estar formado, y también lo que acabas de agregar recién, hay que ser proactivo. Por eso digo que todo esto tiene que estar acompañado y no sirve de demasiado estar muy formado e informado si no hay una actitud, ¿no? Digamos, si uno le teme a la condena social, digamos, porque yo conozco mucha gente, tal vez vos también, que coinciden muchas de las cuestiones que nosotros decimos, pero después cuando está con el círculo de amigos, comiendo el asado, o en el trabajo, o donde fuere, en el club, no se animan, digamos, aún teniendo los elementos para poder contestar aquello que se está diciendo, no se animan por temor a la condena social. Entonces es un poco, hay que tener valentía, ¿no? Un poco acompañando todo esto, porque si nos quedamos callados y nos lo guardamos para nosotros, no vamos a poder generar ningún cambio. De modo que tenemos que ser, si queremos decir contestatarios, tenemos que ser un poco más agresivos, si se quiere, pero tenemos que salir, como vos bien decís, de lo meramente nominal, del discurso capaz de Internet, no, hay justamente que abordar a la gente que no piensa como nosotros, por supuesto con los elementos del caso para poder convencerlos, pero hay que tener también la valentía suficiente para decir lo que uno piensa, ¿no? Porque si no, esto no lo cambiamos más.
Absolutamente, Cristian. Vos sabés que Elizabeth Noel Neumann, que es la autora de la teoría de la espiral del silencio, que es un poco la que teoriza de manera seria y documentada lo que hoy llamamos pensamiento políticamente correcto, o por qué hay corrección política, llega a la conclusión un poco es que la gente tiende a evitar con la incorrección política romper un pacto social, un contrato social tácito. Las ideas hegemónicas lo que generan son contratos sociales tácitos y la gente por miedo a romperlo, por miedo a ganarse una condena social, siente que está provocando y que está violentando el tejido social cuando abraza una idea que no es controvertida o que no es la mayoritaria. Y eso genera una espiral, como su nombre lo indica, hacia el silencio, a callarse la boca. Es como faltar al respeto, tener ese pensamiento crítico, decir, a ver, ¿qué pensarán los otros? Con esto, ¿será que van a pensar que me quiero hacer ver? Entonces, es verdad lo que vos decís, hay un doble juego. Muchos me dicen, me gustan los programas que haces con el Gibelino porque me dan herramientas, porque pienso como vos, pero a veces no sé cómo defender esa idea. Y saco herramientas para poder hacerlo. Fenómeno. Ahora, como vos decís, no alcanza con tener las herramientas para poder defender las ideas en la medida en que sean políticamente incorrectas, pero que conduzcan a la verdad. Uno no abraza la incorrección política por el mero hecho de llevarla, ir a contracorriente o llevarla contra, de jodido, digamos. Uno tiene que poder ser la voz en el desierto, señalar al rey desnudo, en la medida que lo que está señalando es una verdad evidente, patente, que nadie se atreve a decir, pero que todos ven y por cobardía o por pereza son cómplices de no denunciarla. Entonces, no alcanza con tener las herramientas de oratoria o los recursos o los datos para defender una idea. Implica, por eso hablé de pundonor, implica la valentía de hacerlo, a costa y so pena de ser señalado, de ser vilipendiado, de ser vituperiado y quedar en un estado de offside y de soledad por hacerlo. Entonces, las dos cosas, tener las herramientas, tener las armas para defender la verdad y tener la valentía de ir a dar la batalla. Ambas cosas son necesarias. Excelente. Lucas, te hago una pregunta porque después de este vivo lo voy a investigar. ¿Cómo se llama la autora que tiene esa tesis de la espiral del silencio? Elizabeth Noelle Neumann. Elizabeth Muy interesante. Noelle, teoría de la espiral del silencio. No la conocía. Le dedicamos a un programa de la brújula sobre el tema. Después les puedo compartir, si querés te puedo compartir el enlace. Buenísimo. Escuchame, Lucas querido, vamos casi 1:20. Yo quería saber primeramente, y mucha gente me pregunta, aunque la mayor parte de ellos ya te conoce, ¿dónde pueden conseguir primero cuáles son todos tus libros? Porque yo mencioné el libro con el que estoy, digamos, más familiarizado, que es La Guerra Invisible. Ahora, primero, sí, ¿cuáles son tus libros y dónde pueden conseguirlos? Bueno, el libro del que hablamos hoy, que es en coautoría con Pablo Davoli, en este momento está agotado. Se puede conseguir la versión en ebook digital en Amazon. La versión para Kindle se puede conseguir. Estamos hablando con Pablo, estamos en tratativas para hacer una nueva versión del libro. Es un libro que en muchos aspectos, si bien aporta lo sustancial de la temática, ha quedado por ahí obsoleto en algunas cosas. Estamos viendo de hacer una parte 2 o bien un nuevo libro que incluya todo lo anterior y agregue varios capítulos más. Sobre todo este aspecto de el ciberpatrullaje, el tema redes, internet y demás. Creo que ahí la primera versión se quedó en las bases y fundamentos de la psicología social y en los medios masivos de comunicación, pero no abordó las nuevas tecnologías de comunicación, las TICs. Pero ahora se puede conseguir en Amazon. Después yo escribí un libro que es mi incursión sobre el revisionismo histórico, que se llama Jesucristo, Príncipe Hiperbóreo, que es un libro que trata sobre, valiéndome en autores revisionistas como Joaquín Bochaca Oriol y demás,
Houston Stuart Chamberlain y un largo etcétera de autores revisionistas históricos, que trata los fundamentos y las verdaderas causas de los juicios, ¿no?, que condenaron a Jesucristo. Aporta elementos a los escritos neotestamentarios de lo que fueron los últimos días de Jesucristo, una visión alternativa de algunos sucesos que son, digamos, por todo cristiano, buen cristiano, conocidos, digamos. Y después saqué en el 2018, fines del 2018, La conspiración de Medea, aborto, eugenesia y nuevo orden mundial, que eso se consiguen, que es, bueno, obviamente un libro sobre el aborto, comparando las prácticas del aborto con una famosa tragedia de Eurípides que se llama Medea, y bueno, las relaciones que hay entre el arquetipo de la tragedia griega y la tragedia que hoy implica la legalización de las prácticas infanticidas y filicidas en torno al aborto. Esos libros están en la plataforma Lulu Press, y se pueden, digamos, encargar por unidad la cantidad que quieran en cualquier parte del mundo. O sea, es una plataforma, yo les paso un enlace y de ahí con los datos de la tarjeta o con PayPal compran el libro, se imprime y se les manda a cualquier parte del mundo. En cualquier parte de Iberoamérica, estén en España, donde sea. Digo, todos países de habla hispana, ¿no? Pero me lo han comprado, he visto que me han comprado en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia han comprado libros míos. Se ve que llegó también allá a través de esta plataforma. Por unidad se llama impresión de libro a demanda. Yo en vez de estoquearme con una gran cantidad de ejemplares y venderlos, cada quien compra su unidad y se imprime la unidad que está previamente vendida. Claro. Tarda unos días en llegar, pero el libro finalmente llega. Yo a veces lo que hago es encargar de a tandas y venderlos por mi cuenta a través de plataformas de e-commerce, como, bueno, Mercado Libre es la más famosa acá, pero vendo por Mercado Libre, también he mandado directamente. En Rosario está la librería El Cazador del Libro, de Carlos Bukovac. Bueno, el Club del Libro Cívico, que en algún momento estuvo La Guerra Invisible, también quiero llevar más ejemplares de mi libro en algún momento. Pero esos son los libros y por dónde los pueden conseguir. Así que, bueno, les agradezco a todos los que le dan promoción a mis escritos. Bueno, en este caso te agradezco a vos, Cristian. No, y Lucas, bueno, por supuesto que de este canal recomiendo plenamente. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, con respecto al peronismo, Lucas tiene una posición a favor y yo completamente en contra. Yo tengo libro en contra de Perón y Lucas también tiene uno a favor. Bueno, a favor, por hablar en términos sencillos que entienda todo el mundo. Pero bueno, realmente lo que hace Lucas me parece excelente. Yo lo conozco hace mucho tiempo. Bueno, los conocí a él y a Pablo, creo que fue en TLB1 cuando creo que recién arrancaban con La Brújula. Yo tenía una admiración muy grande por ellos antes de conocerlos personalmente, por las temáticas que iban abordando ahí en ese programa que se convirtió en todo un clásico, y creo que hay mucha gente pidiendo ya que vuelva el dúo dinámico de Lucas y de Pablo. Así que, porque esto también hay que entenderlo, nunca vamos a estar de acuerdo completamente en todo entre todos nosotros, pero tenemos que entender realmente que hay un enemigo, pero un enemigo que es enorme, completamente financiado, y yo creo que es digamos, yo veo la lucha esta, si bien en términos culturales, pero creo que en el fondo siempre es una cuestión teológica, religiosa, creo que es una guerra entre el bien y el mal, y ante las cosas que están pasando, me parece que tenemos muchísimas coincidencias, y como todo ser humano y como toda gran familia, siempre va a haber algunas pequeñas diferencias, pero lo que prevalece justamente es lo bueno. Entonces yo les recomiendo a todos que vayan al canal de Lucas, suscríbanse, que es El Gibelino, Lucas, ¿no? El Gibelino se llama, sí, efectivamente. Es un canal que yo también empecé como vos, así, en estas épocas de pandemia, un poco a tratar de dar a conocer posiciones irreverentes y alternativas de la cosa. Mirá, ya que me mencionás el tema, la disputatio que nosotros protagonizamos respecto a Perón, yo creo que ha sido ejemplar, porque justamente ahí, a diferencia de lo que suele pasar, lo que se debatieron son las ideas y no las personas. Considero que efectivamente cuando uno está motivado por el afán de promover y de defender la verdad,
lo demás, digamos, no tiene por qué ponerse en duda. O sea, yo no dudo de que tus ideas, incluso las ideas respecto de Perón, están movidas por tu forma de concebir la lucha por la verdad. Entonces yo no condeno tu intencionalidad. En todo caso, puedo no estar, digamos, de acuerdo por los causas a los que te lleva esa lucha por la verdad, pero yo nunca puse en duda ni la pondría a los móviles que, insisto, a los móviles que empujan a tu persona a tratar de abrazar y alcanzar la verdad. Como si podemos coincidir respecto de la Inquisición o de 1492, o sea, lo que fue la conquista, digamos, un montón, ni hablar del INADI, es decir, hay un montón de cuestiones, o de la Escuela de Frankfurt, hay un montón de cuestiones donde nos vamos a encontrar y va a haber puntos de desencuentro. Ahora, nosotros lo que tenemos que dar a la gente, tenemos que dar esa diversidad de ideas y esos debates, tratando de buscar lo que es mejor para la patria, para el bien, la verdad y la belleza. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que yo creo que ese debate en particular fue ejemplar, porque contra todo lo que pasaba, donde había mucho insulto y poco argumento, esa disputatio creo que fue ejemplar porque fue todo lo contrario. Ahora, sí, en este sentido estoy de acuerdo que dentro de lo diverso hay, no obstante, algunos temas, algunos pilares comunes, algunos puntos de base donde indudablemente estamos unidos. O sea, mi gran tarea desde el Gibelino ha sido tratar de unir aquellos grandes vectores que sé que gente gente que entiendo que son buenas personas, más allá de alguna que otra diferencia, podamos encontrarnos. Mirá, por mi canal han pasado, he tenido conversaciones con vos, con Antonio Caponeto, con Marcelo Bulo, con Diego Massieri, con, qué sé yo, Victoria Villarruel, con Olivera Rabasi, con el padre Pepe. Ha pasado por mi canal, mirá quién te voy a nombrar, Nicolás Moraz. He tenido a Nicolás Moraz en mi canal también hablando como periodista. Como periodista me parece que tiene cosas interesantes más allá de las recientes encontronazos que tuvo con vos. Digo, a ver, yo lo que trato de ver, a veces se puede, a veces no, cuáles son esos elementos de base que pueden generar una alternativa a lo que estamos viviendo, al pensamiento único, al buenismo, al centrismo bien pensante, a la hegemonía de lo políticamente correcto que me parece nauseabunda, que me causa una verdadera repulsión, que me da un profundo asco. A todo eso, bueno, todo lo que esté en contra de eso me parece que es bien recibido en mi canal. No con todos y en todos los puntos pensamos igual, todo lo contrario, hay muchos aspectos en los que hay grietas cuando no abismos, pero no por eso valoro lo que cada una de las personas que he invitado a mi programa en algún punto han realizado o realizan actualmente. Aparte, yo creo que, mira, Lucas, con muchas personas y con vos, me parece que vamos a coincidir plenamente en la triada esta y en el orden jerárquico de Dios, patria y familia. Yo creo que coincidimos plenamente, ¿verdad? En el amor a Dios, el amor a la patria y el amor a la familia. Yo creo que son los valores más importantes. Y ya compartiendo eso, bueno, hay cuestiones que son completamente debatibles. No me acuerdo si era San Agustín, siempre me olvido esta frase, que dice que, a ver, en lo que es esencial tiene que haber unidad, pero hay cuestiones que entran en el ámbito de lo discutible. No me acuerdo exactamente cómo era dice, ante todo, caridad, unidad en lo esencial, y bueno, creo que hay cuestiones que pueden prestarse, ¿verdad?, al disentimiento. Pero bueno, Lucas, querido, escúchame, ya casi 1:30, para mí salió un programón. Realmente te agradezco mucho tu disposición, como siempre. Y bueno, Dios mediante nos encontraremos pronto, porque temas para hablar sobran. Y bueno, puedo hablar sobre otros libros tuyos, después podemos hacer otra entrevista, pero te agradezco mucho la disposición. Y bueno, Lucas, la verdad que ha sido muy gratificante y muy enriquecedor encontrarte y hablar con vos nuevamente. Bueno, por supuesto, y agradezco y agradecemos con Lucas a todas las personas que estuvieron conectadas acá. Y bueno, perdón que no puedo leer todos los mensajes. Bueno, no, el agradecido soy yo, Cristian. Y por supuesto, cuando quieras, en tu canal, en mi canal, cuando vos quieras y sobre el tema que sea, vos sabés que contás conmigo. Así que bueno, te agradezco nuevamente la invitación y espero haber, junto con vos, espero que hayamos dado, un elemento más
una herramienta más para la batalla por las ideas, por la batalla por la cultura. Así que soy yo el agradecido por la invitación y será hasta la próxima tertulia, ya sea en tu canal, en el mío o en simultáneo. Ahora también se puede esa posibilidad, así que no descarto la posibilidad de hacer una transmisión en simultáneo en ambos canales. Así que te agradezco un montón, Cristian. Bueno, Luquita querido, te mando un abrazo grande a vos y a toda la gente que nos ha seguido con mucha paciencia. Hasta luego.